O sea, el título es Jugando en un ambiente satelital, es sobre networking, sobre internet vía satélite, ataques que se pueden hacer en ese ambiente. ¿Vale? Bueno, primero me introduzco. Yo soy de España, trabajo en una empresa de seguridad como auditor, entrenador, de todo. Y llevo pues como unos 11 años en seguridad. Y eso es importante, luego explicaré por qué. Vale. ¿Por qué he llamado a la presentación Jugando en un ambiente satelital 1.2? El 1. Es porque yo creo, por la experiencia en otras cosas, que luego, según se va diciendo esta información pública, habrá gente que comenzará a investigar, espero que alguno de vosotros haya alguno de esa gente, y estoy seguro que sacará muchísimos más ataques de los que publico aquí. El punto 2 es porque ya ha habido otras presentaciones anteriores sobre comunicación, bueno, y otra gente de Murcia que ha estado conmigo colaborando en el tema de los satélites. Realmente el gurú sobre comunicaciones a nivel de teleco es él sabe bastante de eso, y hizo una presentación en la Undercon, que es pues una party como esta, bastante más pequeña, que fue la primera que se hizo en España, y lo hizo en el 2004, en la 7ª o 8ª edición. Si vais a la página de la Undercon, ahí tendréis sus slides. De hecho veréis que algunos de los míos son cogidos y puestos, simplemente porque son de introducción. Y realmente fue el primero que habló de esos temas. Lo que pasa es que dentro de estos satélites, como veremos después, hay varias partes: captura de imágenes y captura de tráfico de internet y otros temas y otros ataques, que es sobre todo lo que voy a hablar yo. Y él se centra en la captura de imágenes y un poquito de captura de datos. Entonces, por eso me pareció a mí que podía completar su presentación. Otra gente presentó, Jovedi, también habló sobre satélites, y lo suyo iba más sobre comunicación vía satélite. Cómo se producía, no hablaba casi nada de hacking ni nada de datos. Simplemente era una introducción sobre cómo van los satélites. Adam Lowry, yo hice la presentación cuando la terminé, una semana después me di cuenta que Adam Lowry iba a sacar una presentación muy parecida a la mía en la Black Hat, cosa que me pareció... me sentó bastante mal. El caso es que, aún así, la presentación de Adam Lowry realmente es muy parecida a la de Wiseman. Se centra en la captura de imágenes, captura de datos y punto, ¿no? Incluso en la de Wiseman se habla de algún ataque más. Bueno, ya iré comparando cosas, pero vamos, habla de otro tipo, no habla de ataques activos contra las comunicaciones vía satélite. Y yo ya pues hice un post en el blog de mi empresa sobre eso, viendo la urgencia. Bueno, la presentación va a ir una pequeña introducción a los satélites, bastante pequeña, una pequeña introducción al protocolo DBB, o DVB, como decimos en España, que es el protocolo que vamos a atacar. Luego también será unos pequeños comentarios sobre la captura de imágenes, cómo se hace, pero también bastante corto, porque para saber más profundamente esos temas, pues os vais a las otras dos presentaciones que os he dicho. Luego ya hablo un poquito más de captura de datos, que también en otras presentaciones hablan, pero ya como es necesario para los ataques que hago después, pues con un poquito más de profundidad. Luego hablo de ataques activos,
que de eso todavía no se ha hablado, y eso es lo nuevo de esta presentación, y luego ya de cómo aprovecharse de esas conexiones satélite y de lo anteriormente visto. Tipos de satélites hay diferentes, de órbita baja, órbita geoestacionaria, órbita alta, y bueno, las funcionalidades de los satélites pues son diversas. Observación de la Tierra, temas científicos y comunicaciones, que son en un principio los que nos interesan. ¿Vale? Bueno, los satélites de órbita baja y órbita alta, supongo que sabéis por qué se llaman así. Y a nosotros los que nos interesan son los geoestacionarios. ¿Por qué son importantes los geoestacionarios? Porque siempre están en el mismo sitio, van girando a la vez que la Tierra. Por lo tanto, si tenemos nuestra antena apuntando al cielo, no tenemos que estar siguiendo el satélite, sino apuntamos en un sitio y ahí está. Bueno, la utilidad de los satélites de órbita baja, meteorológicos, para los que usan radio, los amateurs de radio, y los geoestacionarios son para comunicaciones de radio militares, se utilizan sobre todo, Inmarsat. No hablo de Inmarsat, pero al final si me queréis preguntar un poco, me podéis preguntar y os comento, siempre que ha despertado el interés. Luego están los meteorológicos, mirando siempre la misma zona, siempre el mismo país, y lo de telefonía. La introducción a los satélites bastante corta, no necesitamos saber más realmente. DVB, o DVB, como decís vosotros. Es un protocolo del ETSI, del estándar europeo, que define transmisiones de vídeo y audio y además también define datos. El DVB se utiliza en muchas tecnologías. Por ejemplo, en redes de cable se utiliza DVB-C, de cable. En España tenemos la televisión digital terrestre, ¿no?, que es una televisión digital que va por antenas normales, que utiliza DVB-T, de DVB terrestre. Y a nosotros, en este caso, nos interesa el DVB-S y el DVB-S2. Son las especificaciones para comunicaciones vía satélite. Realmente, la diferencia entre el S y el S2 es temas de ancho de banda y mejora de la calidad. Todo lo que voy a hablar, lo he hecho todo con DVB-S, pero es totalmente aplicable a DVB-S2. Lo único que habría que hacer es comprar un hardware distinto. En DVB, lo que nos importa en un principio son los transpondedores, que lo podemos entender como canales con unas frecuencias que son bastante importantes, porque a la hora de nosotros querer sintonizar nuestro satélite, las debemos de saber. Está la frecuencia, la polarización, si es horizontal o vertical, el symbol rate, que es la velocidad máxima de ese transpondedor, y el FDC, que se utiliza para temas de control de errores. Pues no os podéis ni imaginar, ¿no?, la de errores que se pueden producir en una comunicación vía satélite. Son varios kilómetros, miles de kilómetros. Luego, cada satélite puede tener muchos transpondedores encima. Bueno, no he dicho, el symbol rate es la velocidad máxima del transpondedor, que son de 30 megas. Me han estado preguntando mucho cuál es el ancho de banda, y el ancho de banda de un transpondedor es de 30 megas. Otra cosa es que al contratar una conexión a Internet vía satélite, te den 30 megas. No tiene por qué. Afortunadamente para nosotros, o desafortunadamente y afortunadamente para hackers y gente mala, las empresas
permiten que un mismo transpondedor esté en varios clientes. Y ahora veréis por qué eso es peligroso. Realmente esto es un esquema de cómo funciona DVB. O sea, lo mete todo en tramas y lo va mandando. En ningún momento en este gráfico pone cifrado. Eso es importante, que no ponga cifrado. El resto realmente nos da igual. Bueno, la cabecera del DVB sí que nos importa. Cada paquete de datos lleva un PID, un Program ID, ¿no? Que es para poder diferenciar dentro de un mismo transpondedor qué lleva cada paquete, ¿no? En un mismo transpondedor, como hemos visto, puede haber vídeo y audio o datos. Pues, por ejemplo, para la BBC, no sé qué satélite, en el mismo transpondedor, el PID 600, o sea, si lleva 600 arriba, pues sabemos que los datos son vídeo. Si lleva 601, audio en inglés, 603 llevará datos que serán subtítulos, en el 4167, pues teletexto. No, bastante fácil. Luego hay Special PID, que realmente para este momento tampoco nos interesa. Vale. Una de las cosas para las que se utiliza el satélite y el protocolo de DVB es para el vídeo y sobre todo para los feeds. Los feeds son vídeos temporales, o sea, imágenes temporales de vídeo que se mandan. Por ejemplo, cuando en unas noticias conectan con un corresponsal, pues la imagen que nos llega en directo desde 1000 kilómetros viene a través de feeds de DVB, de satélite. Eso quiere decir que se pueden sintonizar, y tú los puedes sintonizar, no vienen cifrados ni encriptados de ninguna forma. Entonces se utiliza para emisiones en vídeo, en vivo, ¿no? Y para mandar también televisión internacional. Por ejemplo, televisión española internacional, que por ejemplo se puede ver aquí en Argentina, son feeds de DVB. ¿Esto por qué es interesante? Por lo pronto, porque puedes capturar, si puedes sintonizar un satélite de Oriente Medio, pues puedes ver un partido de fútbol que en España sería de pago. No sé aquí cómo iréis con ese tema, con televisión de pago, pero en España para ver un partido Real Madrid-Barça hay que pagar. Es un partido de interés nacional. Pues si logras sintonizar el satélite, creo que era de Yemen, o no estoy seguro cuál era, pues podías ver los partidos, al menos antes. También los feeds sirven porque las empresas de comunicaciones empiezan a mandar imagen antes de empezar las noticias. Hay muchos casos curiosos donde te ves pues a la periodista arreglándose el pelo o haciendo comentarios de qué tonto es este de aquí al lado, porque saben que tienen la cámara enfrente, pero saben que en las noticias en la televisión todavía no los han puesto, entonces se creen que están libres, ¿no? Entonces pues puedes pillar bastantes cosas. Esto es, por ejemplo, es un antiguo político muy querido en mi país. Y hubo un caso en el 2002, para que veáis lo antiguo que es esto, en el que un aficionado, ¿no? Como podría haber sido pues mi compañero Guaresman o podría haber sido yo, viendo feeds, de pronto, buscándolos, encontró un feed de la OTAN. Y se encontró que estaban transmitiendo imágenes de bombardeos
en diferentes países. O sea, en la guerra de Kosovo, por ejemplo, creo que es en la de Kosovo, pues pilló estas imágenes. Yo temo por aquel general o que sea de la OTAN que contrató la empresa para transmitir vídeos así. O sea, esto es bastante fuerte, porque eso quiere decir que si alguien en su casa podía estar viéndolo, también lo podía estar viendo el enemigo. Bueno, los feeds, como he dicho, son temporales. Entonces, tú puedes estar viendo niebla en el televisor o en tu ordenador y de pronto aparecer la imagen. La idea es poder encontrar los feeds. Puedes buscarlos en internet, te dicen en qué canal y en qué momento empiezan los feeds. O sea, el canal de televisión, es que no sé qué canales tenéis aquí, en España, la televisión española, sabemos que si a las 3 empiezan las noticias, pues empezarán a lanzar feeds más o menos a esa hora, ¿no? Aunque sea 20 minutos después, cuando vayan a retransmitir esas imágenes, pues nada, sintonizamos, estaremos viendo niebla hasta que empiecen, ¿vale? Adam Lowry especifica bastante bien el blind scan, que es buscar en la señal, no, lo de la señal lo de abajo. El blind scan es estar buscando. Y hasta que el decodificador de vídeo no detecte vídeo, sigue buscando. ¿Vale? Eso te puede tirar mucho tiempo y si puedes tener bastante mala suerte. Y luego Adam Lowry presentó en la Black Hat un método donde analizando la señal, representaciones visuales, podía encontrar feeds. ¿Vale? No sé mucho de ese método porque a mí el tema de los feeds no es lo mío. Bueno, ¿cómo saber más? Pues en esas páginas está bastante documentado. Ya os digo, lleva bastante tiempo el tema de los feeds. Ahora llegamos a la parte que a mí me gusta, que es la de datos, ¿no? Internet, no tiene por qué ser Internet, realmente son datos, vía satélite. Tenemos dos escenarios posibles: SAT Modem y Satellite Interactive Terminal, o como he visto muchas veces, Astromodem, y me gusta más ese nombre, más corto. Bueno, una de las cosas que he dicho es que no soy diseñador gráfico, ¿eh? Lo digo por la calidad de la... Cuando estamos con SAT Modem, alguien que tiene una conexión a Internet tiene su downlink, su canal de bajada, lo recibe pues directamente del satélite. El satélite realmente hace repetidor. Vale, pues por satélite solo recibe datos, solamente recibe. El uplink, la subida, ¿no?, la puede hacer por diferentes maneras. La puede hacer a través de Internet, pero no tendría sentido si tiene Internet por ese lado. O puede hacerlo por GPRS o por RTV, red telefónica básica, por teléfono, por un módem de 56K. ¿Por qué esto es así? Porque el satélite te da un gran ancho de banda de bajada. La línea telefónica te da poca subida, pero es que realmente lo normal es que alguien con su conexión normal a Internet tenga poca subida y sobre todo tenga bajada de datos, ¿no? Por lo tanto, el ancho de banda de subida es un lastre, pero no es un lastre muy grande. Al hacer el uplink a un ISP, a un servidor, ese servidor se conecta por Internet, por sus medios, como quiera, y luego las respuestas las devuelve al satélite, y el satélite se las manda al cliente. Realmente el satélite es un repetidor, no es nada más. El otro escenario, el del Astromodem, es así. El downlink y el uplink
es directamente al satélite. O sea, tú tienes un aparatito que te permite mandar los datos de red al satélite y el satélite luego se los manda al servidor que está en tierra, que conecta a internet y te devuelve la respuesta. Ya está. Bastante más simple en teoría. Ya explicaré. Lo bueno del satélite es la cobertura que tiene. O sea, ya no hace falta ir con el coche y la antenita buscando conexión, buscando una red. O sea, tienes cobertura continental. Ese es un ejemplo del Eurobird, del HiBird, que en Estados Unidos. No he encontrado, he buscado rápido una en Sudamérica, pero no he encontrado. Lo que sí sé es que el Hispasat tiene bastante cobertura, tiene cobertura de toda Sudamérica. Vale. Eso quiere decir que cualquiera dentro de esa cobertura puede capturar los datos que manda el satélite. Da igual que si estamos en Buenos Aires, tenemos nuestra conexión vía satélite y el paquete va para nosotros, alguien desde Venezuela puede capturar esos datos, lo puede snifar. Muy sencillo. Porque eso es, o sea, broadcast se queda pequeño. ¿Y qué necesitamos para hacer esa maravilla? Una tarjeta DVB. Yo uso la SkyStar 2. Realmente no sé si es la única que puede, pero es la mejor. Tenemos una aplicación bastante currada, la Linux TV, DVB Apps, que se implementaron primero para ver televisión vía satélite, pero también llevan herramientas para datos. Nuestro sniffer preferido, en mi caso el Wireshark, y creo que el de todos, la antena y, importante, los datos para orientar la antena. No vale con poner la antena al cielo, eso no vale. ¿Cuánto me ha costado todo esto? A mí me costó 50 euros, unos 250 pesos, ¿no? ¿Por qué me costó tan barato? Porque en España se puso de moda piratear la televisión vía satélite, que era de pago. Entonces había... en España somos punteros en eso, todo lo que sea no pagar. La gente cogía la señal de satélite del canal satélite digital, esa sí que iba cifrada, la descifraba y veía la televisión. Televisión de pago, gratis, fútbol, películas, todo. ¿Qué pasa? Que esta gente ya se reforzó, usó mejor criptografía y ya pues dejó de poderse hacer. ¿Qué pasa? Que este mismo hardware era el que usaban para ver esa televisión y ya una vez que no pueden ver la televisión gratis, ¿qué hacen? Pues lo ponen todo en eBay y se vende. Yo conocía a un hacker que veía la televisión gratis y nada, le compré todo su equipo, 50 euros. Es un chollo, ya lo sé. Realmente tengo aquí unas capturas de eBay donde la SkyStar 2 cuesta $41, en pesos no sé pasarlo, y la antena cuesta, con el LNB que hace falta, 20 euros, más 9 gastos de envío. O sea, bueno, no sé pasarlo a pesos, pero veréis que a mí me parece bastante barato comparado con lo que se puede hacer. Aquí he de decir que estos días me habéis preguntado mucho si se pueden utilizar las antenas de... ¿Era DirecTV? Vale. La antena sí se puede utilizar, pero el LNB no. Una de las cosas para pillar los transpondedores del
de los satélites era la polarización. Y los LNB usados comúnmente en DirecTV no valen. Me he informado y esos no valen. Tienen una polarización diferente y no valen. O sea, si tenéis un equipo de esos, lo siento. Nada más que tendréis que comprar el LNB. En España ahí sí, o sea, baratos a más no poder, se venden. Vale. Esta tarjeta, la SkyStar 2, pues es soportada directamente por Linux y tenemos esas aplicaciones. Yo pongo exactamente la versión que utilizo porque a mí me fue de maravilla, todo compiló sin ningún problema. Uso Fedora, no uso Debian, no sé si hay aquí algún linuxero, en España sí. No, con Chema. Y con eso me compiló todo perfectamente y no hubo ningún problema. Increíble. Vale, ahora ya tenemos la tarjeta puesta en el ordenador. Yo utilizo una tarjeta PCI, o sea, lo tengo en un ordenador de sobremesa. Hay SkyStar USB, pero no las he probado. La teoría dice que sí debería poderse hacer, se podría hacer lo mismo, pero no lo he probado, no puedo decir que sí seguro. De hecho, a lo mejor la lentitud, bueno, como ya veremos después, la lentitud del USB puede ser un problema en el futuro. Vale, ¿qué necesitamos ahora? Sintonizar nuestra tarjeta. Bueno, antes de sintonizar nuestra tarjeta, debemos poner la antena. No lo he puesto en las slides. Bueno, para poner la antena, no lo he puesto en ningún sitio. Bueno, para poner la antena, tenéis que apuntarla a un satélite en el que queráis. El que queráis no tenéis que pitarte a ningún satélite. Para hacer esto, se coge la antena, se apunta al satélite y para eso hay que conocer ciertos datos. Esos ciertos datos en las direcciones web que he puesto antes están, ¿no? Qué orientación y tal. Hay unas herramientas que se llaman SatFinders que te ayudan a poner la antena exactamente al satélite. Ten en cuenta que un simple centímetro te lleva a que no tengas conexión. Un centímetro, incluso medio centímetro, te dice que te puede dar problemas. No, la antena tiene que estar justo apuntando a donde tiene que apuntar. Orientación, ángulo y la polarización del NNB. Una vez puesto eso, llevamos el cablecito a nuestra tarjeta PCI, a nuestra SkyStar, la tenemos que sintonizar, buscar un PID que lleve datos y ya crear un interfaz Ethernet. Para sintonizar nuestra tarjeta vamos a utilizar una herramienta que se llama SZAP, viene en las Linux Tools, esta de DV, y simplemente necesitamos saber la configuración del transponder del satélite al que estamos apuntando, de uno de los transponders, porque puede tener varios, ¿no? Esto se guarda en un fichero de configuración que es channels.conf. Tienes el nombre del transpondedor que quieres, frecuencia, polarización, el rate, etcétera. Estos datos realmente los tenéis que buscar en internet, ¿no? Cada satélite tiene uno diferente. Bueno, ahora después están las URLs donde están. Bueno, lanzamos el SZAP que sintoniza nuestra tarjeta, le decimos el fichero de configuración, el nombre del transponder que queremos utilizar, porque puede haber varios transponders en el mismo fichero de configuración, y ya está, y lo mantienes corriendo. La imagen que te sale es algo así, ¿no? Ahí te dice la señal que hay, etcétera. Y eso lo dejas en otro, o sea, en background, en otro terminal, lo que quieras. Aquí es un buen sitio donde encontrar las configuraciones de los diferentes transpondedores de los diferentes satélites. Luego, una vez que ya tenemos sintonizada nuestra tarjeta, tenemos que encontrar un PID. En este caso, como queremos datos, queremos encontrar un PID con datos. Pues hay una herramienta, el de WebSnoop,
¿no? Que con el parámetro de PID-SCAN pues te encuentra, bueno, te dice todos los PIDs que hay. Si hubiera PIDs de vídeo, pues te lo pondría. Si hubiera de audio te lo diría. Si hubiera de radio, que también se utiliza, lo diría, ¿no? Pero a nosotros nos interesa los que pone Private Data, DVB Datagram, etcétera. Los otros son otros PIDs de otros usos. No sé lo que son y no me importa. Entonces nos tenemos que quedar con uno de esos PIDs. Vale. Luego queremos crear nuestra interfaz Ethernet. Bueno, con DVBNet cogemos y le decimos nuestro adaptador, o sea, nuestra tarjeta SkyStar, por si tenemos más de una, y el PID que queremos usar, ¿no? Y luego ya ifconfig. En la lista de antes hemos visto, por ejemplo, que uno de los PID en 1022 es de datos. Podríamos utilizar el 1020, 1021, da igual. El 1022. DVBNet 0, que es la única SkyStar que hay instalada, y el PID el 1022. Ya lo hemos creado, ¿no? Te dice que tienes una interfaz DVB00 y siempre hacer un ifconfig DVB0app. Vale, ya tenemos una interfaz. Bueno, realmente podemos sintonizar más de un PID. O sea, podemos crear más de una interfaz con una sola tarjeta capturando más de un PID. O sea, aquí volvemos a la lista y cogemos el 1021 y creamos pues DVB01. Y así podemos hacer muchos. Y ya, pues con el Wireshark podemos capturar datos. Por ejemplo, en este caso, activándolo, cogí 16.358 paquetes en solamente 10 segundos. Y lo puede ver más. Es bastante bonito cuando lo pones y ves. ¿Eso por qué pasa? Porque en mi transpondedor tengo más clientes de la empresa. O sea, de la empresa del satélite, que da servicio satélite. Entonces, no estoy capturando mis datos, estoy capturando los de otros clientes. En las estadísticas, así no se ve muy bien, me pareció bastante curioso que hay creo que era un 1,4% de datos SSL, un 0,22% de SSH y el resto es tráfico en claro. O sea, la gente no utiliza cifrado, por lo tanto, todo el tráfico que están teniendo se lo estoy viendo fácilmente. Vale, ¿qué puede pasar con esto? Pues puedo coger passwords, puedo coger cookies de sesiones de HTTP autenticadas, leer correos electrónicos, ficheros, etcétera. Bueno, hay una herramienta, no me acuerdo cómo se llama, que lo que hace es, a través de satélite, sintonizando, va capturando todos los ficheros que se baja la gente por el emule, por iDonkey. Bueno, como he dicho, hay dos escenarios, el SAT-modem y el Astro-modem. Estamos siempre presuponiendo un escenario de SAT-modem. En un escenario de SAT-modem nada más que podemos ver, la gente nada más que recibe datos, pues nada más que podemos ver los datos que recibe. Y esto es un caso bastante curioso que no debería ocurrir, pero ocurre. Que es hemos visto que clientes que tienen el servicio con Astro-modem, realmente no solamente le pillamos la bajada,
sino también le pillamos la subida, cosa totalmente ilógica. Porque el protocolo de comunicación vía satélite dice que la comunicación entre el satélite y el ISP, esta comunicación entre los dos no es DVB. Por lo tanto, yo no debería poder capturar los datos que le manda el cliente al satélite y que luego le manda al servidor. Pero ocurre. No lo sé. Lo hemos investigado. No sabemos por qué. El caso es que ocurre, las podemos capturar y no sé, debe ser un agente con una arquitectura bastante rara. No la normal. Vale. Hasta aquí todo se ha visto con más o menos detalle. No hay nada nuevo. Lo que yo vi y hablé con Waterman cuando me lo enseñó por primera vez es que se pueden hacer muchísimas más cosas, no solamente capturar datos. O sea, el poder snifar los datos me puede permitir hacer otros ataques, lo que se llaman ya ataques activos. Por ejemplo, yo voy a hablar de estos tres. Y voy a hablar primero del DNS spoofing. ¿Todo el mundo sabe lo que es DNS spoofing? Si alguien no sabe, que diga no, porque no lo veo. Vale, todo el mundo sabe lo que es DNS spoofing, que es contestar a una consulta DNS con una dirección, con una respuesta falsa para que lo lleve a una dirección diferente. Bueno, pues los que sabéis un poco de DNS spoofing, sabéis que los datos que necesitamos para poder crear una respuesta falsa son el request ID, el puerto de origen, UDP, la IP de origen, la IP de destino al servidor DNS que se hace una consulta, ¿no? Y por qué nombre o IP se está preguntando. ¿Qué pasa? Que si estamos snifando, toda esa información llega a nuestro ordenador. Es muy fácil, muy fácil, ya crear una respuesta falsa spoofeando la IP de origen y que el otro cliente se traiga esa información y podemos desviarle el tráfico. Ya está. O sea, pudiendo capturar la petición DNS, no hace falta más. Hay muchas herramientas que hacen eso. Yo utilizo JIT, que es una herramienta muy antigua, muy antigua. ¿Por qué que se puede hacer este ataque es importante? Bueno, pues por temas de phishing, pues cuando alguien vaya a su banco, lo puedes desviar a tu servidor, porque aunque solamente podamos capturar el tráfico de bajada, por medio de ataques como el del WPAD, podemos desviarle el proxy a nuestro servidor, etcétera, y podríamos capturarle también el tráfico de subida, porque nos permitiría utilizar ataques como el de SSL Strip, ¿no? Del cual ya van a hablar mañana, creo. TCP hijacking, ¿eso también lo conocéis todos? ¿Lo que es? No, ¿verdad? Decía yo que es importante, que llevo muchos años trabajando, porque estos son ataques. El DNS spoofing se ha puesto ahora más de moda gracias a Dan Kaminsky, pero son ataques, como me dijeron, old school, que ya no se hacen y la gente los desconoce y siguen siendo peligrosos. El TCP hijacking es la habilidad de meterse, de hacer, bueno, man in the middle no, de meterse, de secuestrar una conexión TCP. Por ejemplo, un cliente tiene una conexión Telnet con un servidor, con un router que todavía utiliza Telnet, y si yo puedo hacer un secuestro de esa conexión TCP, si puedo meterme en medio, pues puedo yo, una vez que el cliente se ha autenticado ya en el router, pues le corto la conexión al cliente y yo me quedo con el router conectado, ya con la sesión autenticada y con todo el control.
¿Cómo funciona TCP? Bueno, hay un... TCP lleva una secuenciación, ¿no? Lleva, bueno, un número de secuencia, un número de un ACK, y para saber, al mandar el paquete, para saber que el paquete que le devuelve el servidor es es una respuesta al primero, ¿no? En la secuenciación, en el segundo paquete, el número de secuencia es el de ACK del anterior paquete y el del ACK es el número de secuencia del anterior paquete más el tamaño de los datos que llevaba. No sé si os ha quedado claro, pero además cómo se mantiene... No me sale la palabra ahora. Vale. Es como se mantiene la conexión TCP sincronizada, eso, sincronizado. ¿Qué pasa? Que si nosotros podemos capturar S1, A1 y sabemos la longitud de los datos, podemos crear un paquete 2 falso, ¿no? O sea, todos los datos que tenemos para la secuenciación, que son estos, los tenemos. O sea, podemos crearlo falso fácilmente y en L2, bueno, y en los datos de ese paquete podemos meter lo que nosotros queramos. Luego ya, en este caso B, que sería un servidor o cliente, da igual, B perdería la sincronización con A, porque no sabría qué cantidad de datos le hemos mandado a nosotros. Pues, esnifamos en un satélite, sería así. Vemos S1, A1 y sabemos L1, pues nosotros podemos generar una respuesta. Ya hemos secuestrado la conexión TCP. He visto, se utilizan en estos ambientes mucho tráfico, mucho Telnet, he visto, HTTP, muchas cosas que se pueden secuestrar. Bueno, pues yo puedo tener una falsa conexión con A, puede ser ya autenticada o como sea. ¿Puedo tenerla con B? ¿Puedo secuestrarle la conexión al revés? Algunas veces se puede hacer. Sería largo ya explicar eso, pero algunas veces también se puede saber. Si sabes lo que B le va a responder a A, si sabes el tamaño del paquete de datos, pues realmente también lo puedes hacer. Puedes predecir 3. ¿Herramientas que hagan esto? Estas 3 herramientas, el Hunt sobre todo. Lo que pasa que algunas, como el S-Hijack, esperan poder capturar bidireccionalmente, que es como normalmente se hacía este ataque. Tú estabas en una red local y podías esnifarlo todo, preguntas, respuestas, etcétera. Entonces ahí hacer el hijacking era más fácil. Bueno, para mí es igual de fácil, yo no necesito más datos, yo no necesito saber la respuesta de B para hacerle el hijacking, pero bueno. Y el último, no, el penúltimo realmente, ataque del que voy a hablar es sobre GRE. GRE es un protocolo, el Generic Routing Encapsulation, que para encapsular IP sobre IP. Esto es sobre todo usado para generar redes locales, ¿no?, a través de Internet. Y me encontré que un 13% del dato de satélite en mi transpondedor era GRE. Fenolit, y concretamente FX, ya realizó un paper sobre atacar GRE en un ambiente incluso menos hostil, sin saber exactamente. Bueno, generalmente cuando se utiliza GRE es de esta forma, ¿no? Tienes diferentes oficinas remotas y un cuartel general. Realmente con GRE lo que permite es que a través de Internet todas tengan una misma red local. ¿Cómo puedo atacar GRE en esta situación? Pues primero snifo tráfico GRE y en un paquete GRE tiene esta estructura. La IP de destino, la de origen, la de Internet, la de arriba son de Internet, la cabecera GRE y ya este es un payload, el payload de GRE, ¿no?, con una IP de destino y una IP de origen local de la red interna.
Bueno, las primeras de arriba son de Internet, como ya he dicho, y el proceso es este. Alguien, que será la calavera, está ahí capturando. Entonces, el cliente quiere conectarse con su file server, por ejemplo, localmente. Lo que realmente ocurre es que le manda un paquete GRE. La IP, pues la 1111, que se supone que son IP de Internet, y luego el paquete GRE que lleva las IPs locales de la red local, que como veis tienen cada el cliente y el file server. Entonces, realmente yo podría mandarle un paquete al servidor así. O sea, yo he podido esnifar el otro tráfico, sé qué estructura tienen, sé qué IP usan. Pues yo podría espufear, evidentemente, la IP, poniendo la de destino, no la del file server en este caso, en un principio sería la del router que hace de túnel GRE, la IP de origen, el otro router que está autorizado para utilizar ese túnel y unas IPs internas de la red. Vale. El router cree que es un paquete legal y le manda al file server. Le mandaría un paquete IP normal y corriente, ya ha desencapsulado el GRE. Luego el file server le responde pasando por el router un paquete IP normal y corriente también. Entonces el router realmente, como es una conexión vía satélite, se lo manda al cliente y yo puedo capturar ese tráfico de bajada, puedo capturar ese tráfico, que sería un paquete GRE. ¿Qué pasa? Que al final he logrado tener una comunicación directa, porque tengo el paquete de enviado y la respuesta, he tenido comunicación directa con un ordenador que está en una red interna. El ataque, tal y como lo hizo Fenoelite, utilizaba como IP de origen una IP de Internet, para que el file server respondiera a Internet. ¿Qué pasa? Tenías que utilizar la tuya y por lo tanto podrías quedar logueado. Te podrían tracear. Aquí no, aquí es totalmente anónimo. Aquí la IP de origen es otra IP del propio cliente. No queda constancia de nada. Bueno, voy acelerado por el tiempo. Esto es un ataque, ¿no?, que lo he llamado ¿cómo escanear a la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos y que no te puedan tracear? Realmente el nombre se queda corto, porque como veréis va algo más allá. Bueno, yo puedo mandar por mi interfaz, o sea, por mi interfaz de Internet normal y corriente, no el de satélite, con mi conexión normal y corriente de Internet, puedo mandar un paquete IP con la dirección de origen espufeada. Puedo mandar, por ejemplo, un paquete SYN de TCP para abrir conexión a un puerto TCP. El caso es que si el otro en el servidor al que lo estoy atacando tiene el puerto abierto, me devuelve un SYN ACK. ¿Qué pasa? Que el SYN ACK es un ordenador que está conectado a través del satélite. Por lo tanto, yo lo puedo capturar. Entonces, por una interfaz mando el SYN. No está en mi dirección IP. Para nada, no está en ningún lado. Y capturo la respuesta. Pues así puedo hacer un escáner de puertos, ¿no? Lo que pasa, que yo me di cuenta, yendo esto, haciendo esto, y dije, si yo puedo mandar un SYN y recibo el SYN ACK, ¿por qué no puedo tener realmente una conexión? ¿No? Tengo todos los datos. Envío, me responden, puedo volver a enviar, puedo volver a responder. Entonces, me di cuenta que puedo configurar mi Linux para que tenga una conexión vía satélite. ¿Y cómo se hace? Pues yo le estuve dando vueltas a la cabeza, buscando información, y al final, ahora veréis que es una tontería. Una tontería. ¿Qué necesitamos? Una conexión a Internet, que va a ser nuestro uplink,
por el cual mandaremos nuestros paquetes IP pufeados, o eso pensé al principio. Bueno. Luego, pues poder recibir datos del satélite, que ya lo tengo montado para hacer las otras cosas. Bueno, pues ¿qué hago? Primero encuentro una IP que esté enrutada vía satélite, pero que no haya nadie escuchando, sobre todo para que no me dé problemas a la hora de conectar, de que los dos mandamos paquetes y respondemos, etcétera. ¿Esto cómo lo hago? Pues sé que IPs están ruteadas normalmente vía satélite, pues hago un pin sweep, un escáner con el ping, a ver qué otras IPs están vivas por ahí, ¿no? Encuentro una que no responda y esa va a ser mi dirección IP. Vale. Cojo la MAC de mi router y configuro mi interface de DVB para que reciba esa IP. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente con ifconfig. Le pongo la IP que quiero y ya está. Punto. No hace falta más. Hace falta, sí, claro que hace falta más. La MAC es una interfaz de Ethernet. Al fin y al cabo se transforma como interfaz de Ethernet. Como puedo capturar los datos que van hacia esa IP, veo a qué MAC mandan esos datos, aunque no responda, y la MAC a la que mandan esos datos, que generalmente suele ser una genérica de un router que hay en tierra, cojo esa MAC y se la configuro a mi interfaz. Se la configuro a mi interfaz de red y me pongo pues la IP que voy a tener, mi IP satelital, ¿no? No sé si se ve muy bien, creo que no se lo debéis de ver. Me ponéis config DVB0, la IP, la máscara de red, que es 255, 255, 255, 255, hardware header, y me configuro también la MAC. Y así todos los paquetes que vayan a esa IP, que van a esa MAC, pues los recibo yo. Y entran en la pila TCP/IP de mi Linux. Utilizo esa máscara de red por evitar problemas de enrutado. Ahora, configuro también mi interfaz de salida a Internet para que tenga esa IP. Para que mi router acepte los paquetes, ¿no? Tengo que poner un routing especial, Tengo que configurar que el default gateway sea una de las máquinas. O sea, realmente me configuro la IP con una pequeña netmask, ¿no? Que me acepte cuatro hosts. Configuro uno de esos hosts como mi default gateway y configuro, hardcodeo la MAC de ese host inventado realmente como la MAC en la tabla ARP, para que no tenga que preguntar, porque si pregunta nadie le va a responder, porque ese gateway no existe en mi red. Pero así no pregunta y directamente el Linux manda el paquete. Y ya está. O sea, funciona. Configurándolo así, el Linux, el kernel, la pila TCP/IP es independiente de los interfaces por donde llegue el paquete. Entonces, tú quieres hacer una conexión HTTP a un servidor, a Google, o mandas un ping, lo mandas por una interfaz que sale porque la has configurado como he puesto, y la respuesta la recibes por el otro, pero para el Linux le vale. Da igual por dónde llegue la respuesta, le vale, ¿no? Aquí hago un ping a Google y ya está. Como veis, tampoco tiene mucha latencia. Ya tengo una conexión totalmente anónima a Internet. Por lo que he hablado de la cobertura. O sea, es una cobertura, en mi caso, europea. Yo puedo estar en Alemania, en Italia, en España, en el Reino Unido, incluso en Marruecos. Aquí en Sudamérica pues puedes estar en Uruguay, en Venezuela, en Perú, donde sea. Es así de sencillo. Una cosa que me dio problemas, y por eso lo pongo,
son los servidores DNS, porque yo seguía teniendo configurados los servidores DNS de mi proveedor que no aceptaban peticiones de IPs extrañas, ¿no? Te pones unos que sí las acepten y punto, y ya funciona. Bueno, sí, más problemas que tuve es que mi firewall no me aceptaba tampoco los paquetes y esas cosas, pero bueno, lo pongo aquí para que lo sepáis. Bueno, y también una cosa, si tenéis una conexión de internet así, igualmente os pueden snifar vuestro tráfico. Eso supongo que es evidente. Nada, y bueno, y ahora, con esta conexión anónima, así tal y como la tengo configurada, hacer un ataque al GRE es realmente sencillo. O sea, configuras el GRE para que se conecte en el caso que tenía antes al router del servidor, donde estaba el file server, configuras GRE en Linux, o sea, es configurar, no es hacer ningún ataque. Configuras para que utilice el otro punto para acceder y ya tienes tú también una interfaz en tu ordenador que es una interfaz dentro de la red interna del cliente que utilice eso. O sea, es fácil, ya tienes el túnel hecho. Bueno, en el otro escenario, en el del Astromodem, donde puedes capturarlo todo, pues todos estos ataques son muchísimo más fáciles. Bueno, no son más fáciles, son iguales de difícil, pero vamos. O sea, sencillo. Y ya, ¿qué es lo que hay que hacer para el futuro? ¿Qué es a lo que me tengo que dedicar? Quiero buscar cómo se puede detectar a alguien que está haciendo esa conexión anónima a Internet. Es demasiado peligroso y hay que buscar métodos para tracear a esas personas. Tengo alguna idea, pero realmente no lo veo extremadamente difícil. Y luego está la opción del Astromodem, con un Astromodem poder enviar datos al satélite. Que bueno, eso ya es más caro. Eso es más caro porque la subida de datos al satélite no es tan estándar como la bajada, entonces cada proveedor puede utilizar un sistema. Entonces ya habría que ver los diferentes proveedores, los diferentes sistemas, a comprarse los diferentes aparatitos. Más caro. En un futuro. Bueno, ya las conclusiones son las comunicaciones vía satélite son inseguras, pueden ser capturadas, se pueden hacer muchos ataques. Yo nada más que he contado uno de nivel 4 y dos de nivel 3, más luego la conexión. Y bueno, con esta tecnología todavía en el cielo, tener una conexión anónima a Internet es posible, desde mi punto de vista casi más que Tor. Y bueno, luego cantidades de DOS hay montones, ¿no? Con el TCP hijacking y tal se pueden hacer un montón, pero yo no trato DOS, no me gusta. Y ya está.